Y de lo que hoy le quiero hablar nos compete a todos, aquellos que conocen a Dios y aún aquellos que no conocen a Cristo. Hoy quiero compartirles el mensaje que se llama La causa que roba la vida del hombre. ¿De qué quiero hablarles hoy? De la causa que roba la vida del hombre. Y cuando hablo de hombres, no me refiero exclusivamente al género masculino, sino a hombre y mujer, independientemente de su edad, de su condición social, de su raza, de su color, independientemente de eso. Hablo acerca del género humano y esta tarde quiero hablarles a todos los que están presentes y compartirles la causa que roba la vida del hombre. Hay personas que viven sin vivir. Hay personas que respiran, que su corazón late, pero se sienten como muertos. No tienen paz, no tienen alegría, no tienen plenitud. Han tratado de buscar diversas alternativas, han tratado de buscar diversas soluciones y hasta el día de hoy muchos se encuentran insatisfechos con la vida que llevan. Y no solamente me refiero a las personas que no conocen a Cristo, sino aún aquellos que conociendo a Cristo también experimentan esta situación de no sentirse plenos, de no sentirse vivos. Y hoy quiero compartirles precisamente cuál es la causa que roba la vida del hombre. Amén. Así que lo primero que hoy quiero compartirles es una pregunta. ¿Qué es lo que roba al hombre o a la mujer de vivir? ¿Qué es lo que roba? ¿Qué es lo que priva al hombre o a la mujer de vivir? Y entendamos por vivir no respirar, sino sentirse verdaderamente vivos. Hay algo que les roba a muchos la vida. Hay personas que a pesar de los años que tienen y de lo exitoso que pueden ser en el mundo, a pesar de los logros, a pesar de los títulos, a pesar de las adquisiciones materiales, aún hay algo que les está robando la vida. Amén. Independientemente de la edad o de la posición social, esta raíz igual priva a todos por igual, incluso a quienes profesamos ser cristianos. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 6, versículo 23. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia, Romanos capítulo 6, versículo 23, solamente la primera parte de este versículo. Aleluya. Romanos capítulo 6, 23, la primera parte del versículo dice, porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Y qué es lo contrario a la vida? La muerte. La razón por la cual muchos no se sienten vivos es a causa del pecado. La escritura le llama pecado. Esa es la causa principal que imposibilita a los hombres poder vivir. Incluso al cristiano. Si el cristiano da un paso atrás
y regresa a esa vida de donde Dios lo sacó, igual se va a sentir. Podrá tenerlo todo y se seguirá sintiendo vacío. Podrá comprar algo nuevo y se seguirá sintiendo vacío. Porque la causa que roba la vida del hombre y de la mujer, la Escritura lo llama pecado. Para toda la humanidad existe una gran realidad. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y usted va a decir, pastor, pero yo conozco a Jesucristo. Pero nosotros sabemos que hay personas que van a la iglesia, que profesan ser cristianos y sin embargo aún viven en una vida pecaminosa. Debo hablarle no lo que yo quiero, tampoco lo que usted quiera oír, sino lo que Dios quiere decir. ¿Me explico? A veces sucede que yo quiero hablar de una cosa y a veces sucede que la gente quiere escuchar otra cosa, pero lo importante no es lo que yo quiero hablar, lo importante no es lo que usted quiere escuchar, lo importante es lo que Dios quiere decirle a usted. ¿Me explico? Lo importante es lo que Dios le está diciendo a usted. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos ¿qué? Y están ¿qué? Destituidos, es decir, están removidos. ¿De qué? De la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos remueve de la gloria de Dios? El pecado. Y nosotros sabemos que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay paz. En la presencia de Dios hay seguridad. Mientras ustedes y yo nos mantenemos apartados del pecado, buscando a Dios, permaneciendo cerca de Dios, ahí vamos a estar seguros. ¿Por qué vienen los miedos a nuestra vida? ¿Por qué vienen esas insatisfacciones a nuestra vida? Porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, volvemos a una vida pecaminosa y nos alejamos de Dios, y eso nos remueve de la gloria de Dios. ¿Me explico? Es el pecado lo que nos roba la vida, lo que nos impide vivir en plenitud. Toda persona está privada de vivir de verdad a causa del pecado. Esa es la razón por la cual muchos son infelices a pesar de lo que hacen. Escuche, la única manera de sentirse pleno es en Cristo. Hay personas que hacen lo que aparentemente quieren hacer y aún haciendo eso se sienten infelices. Aún viviendo una vida pecaminosa se sienten infelices. ¿Por qué? Porque a pesar de que aparentemente hacen lo que quieren que hacen, no son felices. No viven en plenitud. Porque lo que les está robando la vida es el pecado. ¿Me explico, hermano, hermana? Conozco a personas que hacen lo que su carne les pide hacer. Hacen lo que quieren, practican la vida que quieren y aún así son infelices. Por un momento tienen felicidad, pero esa felicidad es pasajera, es momentánea, se diluye, se va como cuando el viento sopla fuertemente las hojas y se vuelve a sentir infeliz. Se lo dice un hombre que durante mucho tiempo se sintió el hombre más infeliz de la tierra, hasta que Cristo me halló. Y hoy no le puedo decir que no tengo problemas. Problemas siempre van a haber, gloria a Dios. Pero hoy me siento el hombre más pleno, no por lo que yo soy, no por quién soy, sino porque Cristo me da plenitud. Es su presencia la que me da plenitud. Es su presencia la que me sostiene. Es su presencia la que me fortalece. ¿Me entiende? Tengo los mismos problemas, pero la gran diferencia es que ahora sé que Él camina conmigo, sé que Él está conmigo, amén. Y eso me permite vivir en plenitud. No tengo mucho dinero,
A veces no traigo ni un peso en la bolsa, pero me siento feliz. Hay gente que puede traer dinero en su bolsa, la cartera llena y sentirse infeliz. ¿Por qué? Porque lo que roba la vida del hombre en todos los sentidos, a quienes no han encontrado el sentido de su vida, el propósito de su vida, han viajado, se han cambiado de ciudad, han cambiado de trabajo, han cambiado de pareja, han cambiado de marido, han cambiado de mujer, porque están buscando cómo ser felices. Pero la felicidad no se encuentra en el pecado. La felicidad, la plenitud se encuentra única y exclusivamente en Cristo Jesús. Hay gente que dice, no, para que yo sea feliz necesito cambiar de ciudad. Y ya se fueron hasta Estados Unidos y regresaron igual o peor. Porque no es la ciudad, porque no es el estado, porque no es el trabajo. Es lo que están practicando, es la forma de vida en la que se encuentran. Y esto abarca aún a los cristianos. Muchos cristianos están insatisfechos porque muchos han regresado atrás. Gálatas capítulo 5, versículo 1, gloria al Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ya lo tiene, dice, estad pues ¿qué? En la libertad con que Cristo ¿qué? Y no otra vez sujetos a yugo de esclavitud. En otras palabras, Cristo liberta, pero si regresas a la vida pasada, vuelves a la esclavitud. ¿Me explico? Cristo te hace libre, pero si no mantienes esa búsqueda continua por su presencia y determinas dar un paso atrás, lastimosamente se vuelve al yugo de esclavitud. ¿Me entiende? Y un esclavo no tiene voluntad. Un esclavo hace lo que su amo le dice que tiene que hacer. Hace mucho tiempo yo les compartía acerca de un familiar que tengo. La última vez que lo vi hace como cerca de 6 años. Y me dijo, primo, para yo venir aquí a esta ciudad, dice, en el trayecto me tuve que fumar 8 cigarros de marihuana para alcanzar a llegar, para sentirme tranquilo. Y él me decía, sabes, a veces puedo dejar de beber, puedo dejar de fumar, me consigo un trabajo y me va bien, pero pasan 3 o 4 meses y otra vez vuelve a suceder lo mismo y realmente quiero ser libre. Dice, pero no sé por qué no puedo. Y yo le dije, es que eres una marioneta, un títere. ¿Alguien ha visto alguna vez una marioneta? Una marioneta es un muñeco que tiene hilos y que una persona agarra y mueve esos hilos para que la marioneta haga lo que él quiere. Si quiere jalar el hilo de la mano, levanta la mano. Si quiere jalar el hilo del pie, levanta el hilo del pie. Le dije, similar eres tú. Tú dices que haces lo que tú quieres, pero no es realidad. Cuando el diablo quiere jugar contigo y acabar con tu vida, viene porque tú eres como una marioneta en sus manos. Cuando quiere juega contigo y cuando se cansa de ti te deja. Y es ahí donde aparentemente avanza. Pero cuando ve otra vez viene y juega contigo. La única manera de que eso pueda quitarse es que venga uno más poderoso que él a cortar las cuerdas de tu vida y entonces verdaderamente seas libre. ¿Me explico? Esa es la razón por la cual muchos aparentemente hacen lo que quieren, pero no se han dado cuenta que no están haciendo lo que quieren. Hacen lo que el diablo quiere que hagan. Y piensan que están haciendo su propia voluntad. No tienen voluntad porque son esclavos del pecado. Y un esclavo no tiene voluntad. Un esclavo obedece lo que su amo le dice.
Por eso mucha gente allá afuera está equivocada y dice, ay, yo hago lo que quiera. No es cierto, tú no haces lo que quieres. Haces lo que el diablo quiere que hagas. ¿Me entiendes? Esa es la realidad. Lo que le roba la vida a los hombres y a las mujeres se llama pecado. Y por eso el apóstol Pablo dice, estad pues firmes. Nos da un consejo a nosotros. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no volváis al yugo de esclavitud. Porque si nosotros damos un paso atrás y regresamos y empezamos a coquetear con el pecado, empezamos a coquetear con esas cosas, volveremos al yugo de esclavitud. Entonces, mis amados hermanos, lo que le roba la vida del hombre no es que no sea famoso. No es que no tenga una casa propia, no es que no haya alcanzado un logro, no. Lo que les está robando la vida, el gozo, la paz, la felicidad, la plenitud, el tener un buen hogar, el tener buenos hijos, no es otra cosa más que el pecado. Tenemos que ver la realidad de la situación. Cuando el pecado habita en el corazón de los hombres, no pueden prosperar. Cuando el pecado habita en el corazón de los hombres, ellos no pueden prosperar. Voy a cambiar de micrófono. Vaya. Aleluya. Cuando el pecado habita en el corazón de los hombres, no pueden ¿qué? Prosperar. En nada, ni económicamente, ni laboralmente, ni personalmente, ni profesionalmente. Porque el pecado les evita prosperar. ¿Quiere que se lo muestre con la Biblia? Proverbios 28, versículo 13. ¿Qué dice la primera parte del versículo? El que encubre ¿qué? No prosperará. ¿Y qué será encubrir? Tapar su pecado. Mientras alguien esté tapando el pecado en su vida, simple y sencillamente no va a prosperar. No importa si emprende un negocio, no importa si pide un aumento de sueldo, no importa si se mete a estudiar algo, no importa si se va a Canadá. A donde quiera que vaya, el resultado será el mismo. Hay gente que no está prosperando, ha hecho grandes inversiones, ha hecho negocios y simple y sencillamente nada le sale bien. Todo lo pierde. Intenta un negocio, no le resulta. Intenta otro negocio, no le resulta. Viven endeudados. Algunos tienen 2 o hasta 3 trabajos pensando que tener tantos trabajos les hará ir bien en la vida. No, porque la palabra de Dios dice: el que encubre su pecado no prosperará. Muchos no necesitan una promoción en el trabajo, un sueldo. Muchos lo que necesitan es apartarse del pecado. ¿Me explico? Muchos lo que necesitan es apartarse del pecado, porque hagan lo que hagan, no van a prosperar. No importa cuántas veces lo intenten, porque la raíz que estorbará en su vida la prosperidad será el pecado. Por eso es bien importante, mi amado hermano, mi amada hermana, usted que vino esta noche, que comprenda que lo que le está robando la vida a usted es el pecado en su vida. Esa es la razón, no porque
no haya emprendido algo. Esa es la causa por la cual muchas veces la gente hace algo, experimenta con algo y no prospera. Por el pecado. Pero ¿qué más dice el versículo? Después de que dice, el que cubre su pecado, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Cuando alguien reconoce verdaderamente, mi vida está en esta condición porque yo he determinado estar lejos de Dios. Hace un tiempo escuchaba a un pastor que platicaba acerca de un hombre y decía, he tenido 8 mujeres, dice. Con una nada más duré casado una semana, dice. Y es que nadie me hace feliz. Y el pastor le dijo, lo que tú necesitas es apartarte del pecado. Porque el pecado es lo que te hace sentir infeliz. ¿Me entiende, hermano? ¿Me explico? ¿Qué es lo que le roba la vida al hombre? El pecado. ¿Sí? Esto también afecta al cristiano. Mire lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 17. Santiago 4:17. Gloria al Señor, amén. ¿Qué dice la escritura? El que sabe hacer qué, lo bueno, lo correcto, y no qué. ¿En qué se convierte eso? En pecado. Por eso digo, eso también afecta al cristiano. Estos se conocen como pecados de omisión. Aquel que sabe hacer lo bueno, lo correcto, lo que es justo y no lo hace, se le es contado como pecado. Y el pecado es lo que nos evita sentirnos plenos. Ustedes saben que es bueno orar. ¿Cuántos saben que es bueno orar? Pero no oran. ¿Cuántos saben que es bueno leer la Biblia? Pero no la leen. ¿Cuántos saben que es bueno adorar y alabar a Dios? Pero muchos no lo hacen. Ustedes no, esos se quedaron en otro lado. ¿Me explico? Entonces la escritura dice, todo aquel que sabe hacer lo bueno. Y alguien puede decir, bueno, pero pues yo no tomo, no fumo, no soy un adúltero, no soy un fornicario, no soy un ladrón. Pero si sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo, también estás pecando. Y llegas a la casa de Dios y dices, oh, no sentí nada. Yo creo que el pastor ha dejado de orar porque no sentí la unción. El tiempo de alabanza, no sé, como que no me llegaron. La razón por la cual se siente así es por causa del pecado. Por causa de descuidar su relación con Dios. Por causa de descuidar su caminar con Dios. ¿Usted sabía que hay gente que un tiempo caminó bien con Dios, dejó su relación con Dios y ahora viven una vida infeliz? Y la única manera de revertir eso es regresar a Dios, a la comunión con el Espíritu Santo. No hay otra manera. Fíjese, cuando perdemos el interés de cultivar nuestra comunión con Dios y permitimos que crezcan los pecados de omisión, perderemos su presencia. Cuando dejamos de cultivar nuestra relación con Dios, ¿de qué manera? Ya no oramos, ya no leemos, ya no alabamos, ya no servimos. En el sentido de involucrarnos en el servicio de la iglesia, no va a decir, ya me dijo inservible. Cuando no nos congregamos,
todas esas causas, todas estas situaciones nos van alejando de la presencia de Dios. Y ocurre algo en la vida del cristiano cuando se aleja de la presencia de Dios. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1. Aleluya. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14, perdón. Primera de Samuel 16, 14 dice, ¿el espíritu de qué? ¿Qué pasó? Y cuando alguien deja de cultivar, de querer a Dios, el Espíritu de Dios se aparta de esa persona y esa persona empieza a vivir una vida de tormento. Porque lo que le daba paz no era que su casa estuviera rodeada de cámaras y los guaruras, no. Lo que le daba la paz era la presencia de Dios. Pero como ha dejado la presencia de Dios, ha venido un espíritu que la atormenta con miedo, con inseguridades. ¿Sí? Porque ha dejado lo que al creyente le da seguridad es la presencia de Dios. Entonces, cuando se deja de cultivar la presencia de Dios, el Espíritu del Señor se aparta, dice, tú no me quieres, está bien, yo me voy. Pero cuando Él se va, nosotros quedamos expuestos. Y entonces muchos han empezado a ser atormentados con pensamientos, con sueños, con situaciones, con cosas que les están enfermando. La depresión, la soledad, el estrés. Amén. Porque lo que les daba a ellos la paz era la presencia de Dios. Naturalmente, cuando alguien deja la presencia de Dios, queda expuesto. Cuando alguien dice, no quiero orar, y pasa un día y no ora, 2 días, y pasa una semana, y pasan 15 días, y pasan 20 días, y pasa un mes, y no ha orado, y no ha buscado a Dios. Entonces deja de cultivar su vida, deja de cultivar su comunión con Dios, y entonces el Espíritu de Dios se aparta de él, se aparta de esa casa, y entonces empiezan los tormentos, entonces empiezan los malos pensamientos. Cualquier situación que viene derrumba al hombre o a la mujer, al joven o a la señorita. ¿Por qué? Porque lo que le garantizaba su fortaleza era la presencia de Dios. Cuando el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, vino un espíritu que lo atormentaba. ¿Cómo será una persona atormentada? ¿Cómo será una persona atormentada? Temerosa. ¿Sí? No tiene paz. Y suena el teléfono y dice, ay, una mala noticia, de seguro. ¿Me entiende? No ha llegado tu hijo, no ha llegado tu hija. Ay, ¿y dónde andará? Y ya le llamé y no me contesta. Y ya llamé y se está. ¿Por qué se ríe? Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es Dios hablando. Amén. Sí. Porque el que te da la seguridad es Dios. Y lo que te priva de la vida es el pecado. El abandonar la comunión con Dios. ¿Me entiende? Cuando estás con la presencia de Dios, a lo mejor no tienes una buena semana y de tus 3,000 pesos que recibías a la semana, solo llegan 500 pesos. Pero cuando está la presencia de Dios, dice, con esos 500 vamos a comer, vamos a desayunar y vamos a cenar. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, Dios lo va a multiplicar.
Pero cuando la presencia no está contigo, te llegan los 3,000 pesos y dices, ay, no me va a alcanzar la renta, la luz, el internet, la escuela. Y al rato ya vas al médico y te hacen estudios y no tienes nada. Bueno, quizás colesterol y triglicérido alto, por tanto taquito al pastor. Pero el doctor te dice, yo no te puedo recetar nada porque lo tuyo no es físico, lo tuyo es emocional. Y ahí van al psicólogo, ahí van al psiquiatra, gastan 700, 800 pesos por sesión. El psicólogo le dice, ajá, sí, a ver, cuente. Perfecto, sí, no, sí. Venga otra sesión más, a ver qué podemos hacer. Y los traen y lo que nunca daban de ofrenda a la iglesia, lo gastan en el psicólogo, lo gastan en el psiquiatra. Y siguen igual. Sonría, Cristo le ama. Porque el que da el gozo, la paz, es la presencia de Dios. Es Cristo Jesús en nuestros corazones. Tú no necesitas cambiarte de ciudad. Tú necesitas acercarte más a Dios. Y Él hará huir tus enemigos. Amén. Tú no necesitas cambiar el número de teléfono. No, el número de teléfono, necesitas acercarte a Dios y Él se encargará de todos aquellos que te están haciendo daño. Él pondrá paz en tu vida. Lo único que necesitas es volver a Dios. Es reconectarte con Dios. Amén. Ahora, si el pecado nos roba la vida, nos priva de vivir. Lo segundo es, entonces, pastor, ¿qué debo hacer para vivir? Yo no quiero no vivir, yo quiero vivir. ¿Qué debo hacer, pastor, para vivir? Bueno, la Escritura nos da consejo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y esta es la buena noticia. Tu vida hoy puede cambiar. Amén. No es solamente conocer el problema, sino también la solución al problema. ¿De qué te sirve que tengas un problema en casa y contrates a una persona y nada más te diga cuál es el problema, pero no te dé la solución? La Biblia nos da la respuesta. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún cuando nosotros estábamos en esa condición, el apóstol Pablo dice, y Él os dio vida. El único que te puede dar vida es Cristo Jesús. ¿Me explico? Ustedes y yo podemos estar muertos, pero Él nos da vida. Versículo 5 de Efesios 2. Aún estando ¿qué? ¿En qué? ¿Qué pasó? Dice, estamos muertos y Él nos dio vida. ¿Quién es el que da la vida? Cristo. A través de Él tú y yo tenemos vida. Pero hay dos cosas bien importantes que tenemos que hacer para vivir. Todos nosotros. Si es que acaso de alguna manera hemos estado descuidando nuestra relación con Dios. Porque cuando descuidamos nuestra relación con Dios, todo nos atormenta. Hay gente que dice, ay, soñé que me venía a visitar mi pariente fulano de tal que murió hace 15 años. Ay, no me voy a morir. Y ya se levanta y le dice, ¿y qué tienes? Ay, que soñé que venía mi tatarabuelo. Y que me dijo, ay, hijito, ay, hijita. Ay, y últimamente me ha empezado a doler aquí. ¿No será que me voy a morir? Y ya no quiere comer. ¿Verdad? Ya ni quiere bañarse. Ya cayó en la depresión.
Hay personas que en estos días que hizo mucho frío, se deprimieron. ¿Sí? No querían ni bañarse. Yo no sé cómo aguantan. Yo con una semana sin bañarme no me aguanto. ¿Por qué? Porque la única manera de tener vida es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces hay dos cosas. Yo le digo, hay cristianos que cuando abandonan su comunión con Dios empiezan a ser atormentados. Soñé que se me caían los dientes. Ay, ¿qué significará eso? Y ahí va con el vecino, con la vecina, ¿verdad? No, eso es enfermedad. Sí. Ay, con razón. Ay, soñé que me vestía de blanco. Ay, eso es muerte. Y soñé con sapos. Soñé con culebras. Soñé que un perro venía y me mordía. Ay. Y todos los días. No se rían mucho porque me van a hacer creer que algo de eso está pasando en su vida. ¿Por qué? La hermana Nancy tiene una sonrisa de oreja a oreja. Gloria al Señor. Ay, más dice. Pero es que la realidad, hermanos, por la cual nosotros somos atormentados y dejamos de vivir en la plenitud, es porque muchas veces descuidamos nuestra relación con Dios. Y la única manera de mantenernos vivos es con su presencia en nosotros. Yo les he dicho, yo estoy seguro que si me aparto de Cristo yo me muero, literalmente. Desde el 2006 el Señor por su gracia me alcanzó. Dejé de beber, dejé de drogarme, dejé de fumar, dejé de golpear a mi esposa. Y no han sido mi fuerza, ha sido su gracia. Pero aún sigo viviendo en esta carne y yo sé que si descuido mi vida delante de Dios, hasta ahí llegué. Vivo por Cristo. ¿Me entiende? Para mí, mi vida literal es Cristo. ¿No le ha pasado que cuando usted está bien cerquita de Dios, usted se siente bien feliz? El día está nublado y usted dice, ay, qué hermoso día. Y el otro lejos de Dios dice, ay, no tiene nada de bueno. ¿Sí? Ay, a mí me chocan los días con frío, como no hace calor. Y el otro, aunque está lloviendo y todo mojado, ay, qué hermoso día, porque está feliz porque tiene a Cristo. ¿Sí? Hay un canto viejito que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón. Y hay muchos cristianos que están bien tristes. Hermano, ¿está contento? Amén. Y, ay, ¿cómo le va? Ah. Pues, más mal que bien. Pero cuando alguien está en Cristo, oh, brinca de gozo, de alegría. Amén. Porque hemos entendido que la fuente de nuestra vida es Cristo. Hermano, ¿cómo está? Tengo un montón de problemas, tengo un montón de... pero feliz porque tengo a Cristo. Y sé que Él en un momento va a cambiar mi situación, en un instante. Pero hablemos de esos dos pasos vitales que la Escritura nos revela para poder cambiar cualquier condición. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 3. Y a su nombre, aleluya. Esperamos que nuestros hermanos que vienen por primera vez deseen volver. Amén. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la Escritura? ¿Tiempo de qué? ¿Qué será un refrigerio? Bocadillos, ¿qué más? Descanso. Entonces, ¿de qué manera vendrá a nuestra vida tiempos de refrigerio?
descanso. Ahorita vamos a ir a ese punto. Hay dos cosas que tenemos que hacer para que a nuestra vida vengan tiempos de refrigerio, tiempos de relax, tiempos de descanso. Amén. Tiempos de plenitud. Hay dos cosas. La primera que la Biblia dice es que debemos que arrepentirnos. Sí. Y el verbo que se ocupa ahí es el verbo griego metanoeo, que significa pensar diferente o reconsiderar. Ese es el verbo que se ocupa ahí es el verbo metanoeo, que tiene que ver con pensar diferente o reconsiderar. Lo primero que la Biblia nos dice es que al arrepentirnos es cambiar nuestro pensamiento actual, reconsiderando lo que hoy estamos escuchando. ¿Me explico? Hoy tú estás escuchando, pero lo primero que tienes que hacer es reconsiderar que si todo lo que estás escuchando esta noche tiene algo que ver con tu vida. Por ahí empieza, por cambiar. Si alguien dice, no, yo estoy bien, yo no creo que eso esté pasando conmigo. Alguien puede decir, no necesito de eso. O alguien más puede decir, yo no lo veo así. Mientras no cambie ese pensamiento, no van a venir tiempos de refrigerio. ¿Sí? Si alguien dice, ay, no creo, este pastor es medio exagerado. Ay, yo no creo, no. Eso nada tiene que ver conmigo. Mientras se mantenga ese pensamiento, no va a venir a su vida un tiempo de refrigerio. ¿Sí? Mientras nuestra mente no cambie, justificaremos este tipo de ideas. O sea, mientras no cambie nuestra mente, estaremos justificando. Yo no creo estar haciendo las cosas tan mal, ¿verdad? Yo creo que estoy bien. Sí, es verdad que me falta esto. Mientras no cambie, como algún cristiano puede decir, bueno, el pastor quiere que yo esté todos los días en la iglesia, todos los días que es el culto, pero venir una vez a la iglesia es bueno, venir 2 veces es bueno, ya 3 es avaricia. Amén. Y mientras tenga ese pensamiento, no van a venir a su vida tiempos de refrigerio. Tiene que disponerse a cambiar su manera de pensar, de reconsiderar. Y si verdaderamente estoy mal, eso es reconsiderar. Si alguien dice, y pensándolo bien, puede que este hombre que está hablando tenga razón. Eso es arrepentirse, cambiar la manera de pensar. ¿Sí? Para que vengan tiempos de refrigerio tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y la realidad es que nuestra mentalidad muchas veces está cegada por el pecado y esto nos evita ver la realidad. Me explico. A veces como el pecado nos tiene ciegos, nos evita ver nuestra verdadera condición. Nos impide ver nuestra realidad. Hay gente que por el pecado no puede ver su condición real. ¿Han escuchado la historia del rey que una vez le dio un dinero a un sastre que le cosiera el mejor traje de la historia? Y aquel sastre se la ingenió y le hizo creer que tenía un traje invisible y que los únicos que lo podían ver eran los inteligentes. ¿Han escuchado esa historia? Dice que le convenció al rey que se pusiera el traje invisible, tuvo que quitarse toda la ropa.
y le dijo, póngase ese traje y usted no los únicos que van a ver ese traje son los inteligentes. Y entonces el rey iba caminando sin ropa. Pero como habían escuchado que solo los inteligentes, y todos decían, ¡ay, qué hermoso traje! No. Y por ahí uno despistado dijo, pues si no trae ropa. Porque a veces el pecado nos evita ver nuestra realidad. Vivimos de apariencias. ¿Sí? Aparentamos que somos felices y no lo somos. Aparentamos que tenemos paz y no la tenemos. Aparentamos que tenemos alegría y no la tenemos. Me explico, el pecado ciega nuestra mentalidad para ver la realidad. Por eso lo primero que el apóstol Pablo dice es que debemos arrepentirnos, que necesitamos arrepentirnos, porque esa muerte espiritual, esa insatisfacción en la vida es a causa del pecado en cualquiera de sus presentaciones. ¿Por qué no te sientes satisfecho? ¿Por qué no te sientes vivo? Esa es la pregunta. Y la segunda cosa que nos dice el apóstol Pablo después de arrepentido, ¿qué más nos dice? Y convertíos. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos. Gloria al Señor. Vamos a ir terminando. Y ese verbo griego es el verbo epistrefo, que significa girar, volver, doy vuelta atrás. Entonces significa, cuando cambias tu manera de pensar, en vez de seguir yendo por la misma dirección, tú tienes que dar e ir en sentido contrario. Hay algunos que dicen, no, es que mi vida necesitas dar un giro de 380 grados y vuelva a quedar igual. Porque un giro de 380 grados es, no, ¿cuánto es? 300, bueno, ya le aumenté 20. 360 grados. Entonces, quería ver si estaban despiertos. Vuelven a quedar en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que dar? No un giro de 360 grados, sino un giro de... Ay, se fueron a la escuela, gloria a Dios. Un giro de 180 grados, es decir, dar media vuelta. Para que vengan tiempos de refrigerio, tienes que cambiar la manera de pensar e ir en sentido contrario de donde ibas. Amén. Esto significa darle un giro a tu vida. Disponerte a abandonar el camino en donde estabas andando. Es volver si habías dejado la comunión con Dios. Vuelve a lo que hayas dejado de hacer. Vuelve a tu comunión con Dios. Amén. Para el inconverso, para la persona que no conoce a Cristo, es dejar su camino para tomar otro camino, el camino de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el inconverso tiene que dar su camino pecaminoso, su camino de adicciones, su camino de mentira, su camino de fraude y tomar el camino de Cristo. Solamente así vendrán tiempos de refrigerio. Número 3, y vamos concluyendo. Según Hechos 3:19, vamos a obtener 2 beneficios. Hay más, pero obtendremos 2 beneficios. Lo primero que dice Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos, ¿y qué más? ¿Para que qué? Número 1, ¿qué pasará cuando nos arrepentimos y nos convertimos? Serán borrados nuestros pecados.
serán borrados, serán anulados. Todo lo que te imposibilitaba será borrado solo por la sangre de Jesucristo. Amén. Todo lo que te estaba robando la vida, todo lo que te estaba impidiendo avanzar y vivir, será borrado por la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí? Esto quiere decir que tendrás la bendición de reescribir tu vida otra vez. Amén. La Escritura dice, de modo que si alguno está nueva, las cosas viejas, he aquí, es la oportunidad de iniciar una nueva vida, no una vida mejorada, una nueva vida. ¿Por qué no es lo mismo remodelar que reedificar? ¿Me explico? Ustedes y yo podemos remodelar este edificio y va a seguir siendo el mismo edificio. Tendrá algunas cosas mejores, pero seguirá siendo el mismo edificio. Pero si lo tumbamos todo y lo volvemos a levantar, será un edificio completamente nuevo. Y Dios no solo quiere mejorar tu vida, no quiere mejorar algunas áreas de tu vida, no quiere mejorar algunos aspectos de tu vida, quiere darte una nueva vida. ¿Sí? La oportunidad de reescribir tu vida. Isaías 43, versículo 25. No pierda Hechos 3, 19. Isaías 43, versículo 25. Gloria al Señor, aleluya. Discúlpenme por la garganta, pero tuvimos una noche muy bendecida en el Señor. Isaías 43, versículo 25. La Escritura dice, yo, dice el Señor, yo soy el que borro por amor. ¿Y qué más? No me acordaré de tus pecados, de tus ofensas, de tus faltas, de tus rebeliones. Él es el que los borra. Y como no hay nada que te acuse delante de Dios por la sangre de Cristo, tú puedes estar en completa paz con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y convertirnos. Entonces serán borrados nuestros, mientras no se podrán borrar. Si no nos arrepentimos y no nos convertimos a Cristo Jesús. Isaías 44, 22. Gloria al Señor. Dice, yo deshice ¿qué? Y como niebla, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aleluya. Este beneficio aplica para todos los que se arrepienten y se convierten a Cristo Jesús. Sus ofensas y sus deudas son borrados. Entonces, el pecado que te impedía vivir en plenitud en Cristo Jesús es borrado y empiezas a vivir. La Escritura dice, el ladrón vino para hurtar, matar y... ¿Para qué vino el ladrón? Para hurtar, robarte el gozo, robarte la paz, robarte la alegría. Para matar tu vida, matar tus sueños, matar tus anhelos. Vino para hurtar, matar, destruir tu hogar, destruir tu vida, destruirte con adicciones, con infidelidades, con miedos. Para eso vino el ladrón, para eso vino el pecado. Pero el texto no termina ahí. Ese es San Juan 10, versículo 10, dice, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengamos ¿qué? Y vida en abundancia. Eso significa sobreabundar. La única manera de tener una vida abundante es en Cristo Jesús.
¿Me explico? Y el propósito de que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario fue para darnos vida. He conocido a personas que han venido a Cristo y dicen: ahora veo el día diferente, como que si todo hubiese cobrado vida. Sí, porque antes estaba muerto. No le encontraba sentido a la vida. Hasta que Cristo le vino a dar sentido a su vida. Le vino a dar un propósito. ¿Cuál es el segundo beneficio? Hechos 3:19. Dice: serán borrados nuestros pecados. ¿Y qué más? Amén. ¿De dónde vendrán esos tiempos de refrigerio? De la presencia del Señor, de la comunión con Dios. Y el sustantivo femenino que se ocupa ahí para refrigerio es ese sustantivo, anupsusis. ¿Cómo? Eso. Que se llama una ¿qué? Recuperar, revivir. En otras palabras, es como que a alguien se le hubiera ido la respiración, se pone morado. Y de pronto, ¿verdad, hermana Fanny, que se siente feo cuando uno como que se va a ahogar, ¿va? Eso es, dice, el tiempo de refrigerio es para que vuelva la vida. Para que vuelvas a vivir. ¿Me explico? Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos. Así que si tú sentías que ya te estabas muriendo en esa situación, la única manera de que vuelva la vida a ti es en Cristo. ¿Me explico? Volverás a vivir, volverás a reavivarte, volverás a respirar. ¿Me explico? Volverás a recuperar el aliento. ¿Alguien alguna vez ha sentido que pierde el aliento? Yo hace unos días, terminando me gusta hacer deporte, no se espante si un día me ve en el campo pateando la pelota, así. Y terminé de jugar y se me ocurre darme 2 vueltas más. No sentía yo que ya no podía, hermano, yo sentía que ya no podía respirar, me sofoqué. ¿Alguien alguna vez se ha sofocado? ¿No? Sí. Bueno, algunos que no les gusta caminar porque caminan a la cuadra y falta mucho, como 15, media cuadra y están, y ya le jalan. ¿Verdad? Pásame la coca, siento que se me bajó la presión. Y es el puro pretexto, ¿verdad? Pero ya cuando hacen, ay, ya se pasó así, ¿cómo te sientes? Bien, mejor. Esos tiempos de refrigerio vienen cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Entonces son borrados nuestros pecados y como ya no hay nada que nos acuse delante de Dios, como lo que el diablo tenía que nos acusaba delante del Señor se le es quitado, el diablo ya no puede estorbar que de la presencia de Dios vengan tiempos de... Tú vas a sentir que las deudas te estaban llegando hasta aquí y vendrán tiempos de... Y el Señor te dirá, aquí está. Y decir, amén. Y ibas a decir, ay, yo sentía que esa deuda me estaba ahogando, pero ¿qué creer, hermano, que pasó? Que el Señor me dio una provisión y estuve para pagar. Y ay, mi alma descansa. ¿De dónde vienen esos tiempos de refrigerio? De la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que le roba la vida al hombre? El pecado.
Volvamos a Romanos capítulo 6, versículo 23, y le invito a que se ponga de pie. Vamos a terminar en esta hora. Y si en algún momento hemos regresado al pecado, hoy es bueno y es tiempo de gracia, de arrepentimiento y de pedirle perdón al Señor. Si acaso había venido la tentación también y estaba tratándonos de seducir para hacernos pecar, hoy es tiempo de decirle al Señor: fortaléceme. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 23? Más es que la paga del pecado es, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la salvación de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, amigo, amiga que nos visita, la única manera de que verdaderamente te sientas vivo es con Cristo en tu corazón y en tu diario vivir. Amén. Eso es lo único. Y todo lo que necesitas es arrepentirte. Reconsidera lo que has escuchado. Recapacita. Si has descuidado tu comunión con Dios, ¿por qué no te reconcilias hoy con Dios? No importa si aún somos cristianos, porque la verdad, muchos de nosotros le hemos fallado a Dios de una u otra manera. Y aún de eso necesitamos arrepentirnos y convertirnos, eso es decir, ir en un sentido diferente. Si había descuidado mi comunión con Dios, ahora necesito fortalecerla. Si había dejado de orar, ahora necesito volver al lugar secreto de la oración. Y entonces serán borrados nuestros pecados, lo que te acusaba, las evidencias que el diablo usaba para condenarte, para acusarte, para atormentarte, para privarte, se habrán quitado. Y ya no tendrán ningún argumento en tu contra, porque tus pecados habrán sido borrados. Entonces vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué te parece si oramos? Y habla con Dios. Padre, Dios eterno,